claro, claro. Lo que pasa es que, como tú decías, es, es difícil meterse a lo mejor en los zapatos o en el judaísmo mismo de aquel tiempo, pero sí hay algo que también James Dunn hace en su otro libro de redescubrir al Jesús de Nazaret, es viendo y analizando el impacto que Jesús provoca en sus discípulos, en sus seguidores. O sea, de hecho, tanto Aguirre y Carlos Gil y Guijarro ven dos aspectos. Vemos a unos discípulos, a un cristianismo pre y post pascual. O sea, los discípulos que estaban con Jesús dentro de los evangelios antes de su resurrección y antes de su pasión eran totalmente diferentes a los discípulos que, bueno, fueron posteriores a este evento. Hay una diferencia incluso psicológica, dice Carmen, del libro de Así vivían los primeros cristianos, incluso psicológica, como te decía, y estaban analizando y masticando nuevas creencias. O sea, decirle a un judío que Jesucristo resucitó, que el Mesías murió, pero que resucitó, era Increíble. bastante nuevo, ¿ya? Sí. De hecho, la misma resurrección dentro del judaísmo, bueno, como ya lo hemos dicho, no todos creían en una resurrección, pero el gran número, hablemos de un gran número, creía en una resurrección, pero universal. O sea, no creían que alguien pudiera resucitar cualquiera de estos días. De hecho, el diálogo que hace Jesús antes de resucitar a Lázaro, creo que fue con Marta, dice, si creía en la resurrección, dice, sí, en los últimos tiempos, en los finales tiempos, todos resucitaremos, ¿ya? Pero obviamente Jesús hace este milagro y era algo nuevo para ellos. O sea, lo que dicen estos autores es que era algo nuevo, estaban masticando, estaban analizando y tuvieron varios desafíos. Explicar, anunciar el Evangelio, o sea, cuáles eran las palabras de Jesús. Claro, y fíjate, eso considero que es una parte que es verdad. No podemos ser anacrónicos y decir que el apóstol Pablo tenía en su mente todas las fórmulas cristológicas y trinitarias de los concilios. Porque lo que el cristianismo hace, que ahí es donde se empieza a criticar el cristianismo y dice que empieza a tomar influencia de la cultura griega, romana, entre otros detalles, tratan de demostrar que la cristología tuvo un desarrollo, bien como tú bien lo dices, Pablo, tuvo un desarrollo, no, los primeros cristianos no tuvieron una concepción de la cristología clara, porque o sea, aún dentro del cristianismo se empieza a desarrollar, y eso es lo que nosotros tenemos que entender con estos exponentes. Ahora, confiamos en la Claro, fiabilidad de las escrituras, como bien lo mencionaba Manuel por ahí en un comentario, la fiabilidad del Nuevo Testamento, pero la comprensión de las fórmulas de la filosofía que son utilizados por los padres nicenos fue una herramienta que se utilizó para poder explicar lo mejor posible el milagro de la encarnación, que ahí es donde nosotros podemos indagar en la historia y usted se va a encontrar de muchos exponentes académicos qué es lo que decía uno sobre qué concepción tenía Pablo. Pablo era trinitario, los primeros cristianos, Pablo, eran binitarios. De hecho, se comienza a argumentar que había un binitarismo entre que el padre y el hijo sí estaban unidos, que según lo explica N.T. Wright en su libro La resurrección del Hijo de Dios y aún en el verdadero pensamiento de Pablo, él dice que Pablo tenía una idea, al menos como judío, de la unión, de una unión entre Cristo y el Padre, pero igual claro, no era una formulación como los concilios posteriores, claro, claro está. claro, claro. O sea, de hecho mismo muestra una filiación entre lo que era su persona y lo que era, bueno, Dios, por así decirlo. Bueno, explicando un poco el adopcionismo, no sé si todos sabrán lo que es el adopcionismo, que lo hemos hablado, lo hemos dicho, pero el adopcionismo habla o se refiere a Jesús como no una persona que sea divina ontológicamente, sino que llegó a la divinización de una forma honorífica, ¿ya? O sea, se ganó un puesto y dentro tanto de la resurrección como el bautismo, en algún momento él se ganó aquello. Y uno de los problemas, pero lo que sí he leído o he escuchado
que no está dentro de lo que era, bueno, probablemente, pero normalmente los autores de aquello eran los ebionitas y también estaban ya a finales del primer siglo, perdón. Pero sí de un alcance, también Celso, bueno, no es el gran personaje a lo mejor para nosotros, pero sí escribe sobre esta variedad de pensamiento dentro de la iglesia. Comenta que al principio, claro, cuando Jesús resucitó y los discípulos se juntaban en casa, oraban, también como lo narra el libro de los Hechos, pero después empezó a llegar gente no tan solamente judía, y empezó a haber una especie de choque religioso, cultural, y es parte de lo que nosotros leemos también en Gálatas. O sea, habían griegos, habían romanos, y no, a lo mejor no de nacionalidad, pero sí judíos que ya estaban fuera del campo del judaísmo y empezaban a entender y a comprender bajo la predicación de Pablo sobre este Mesías. Y bueno, ahí empiezan para algunos los grandes temores, los grandes errores, y empieza a abrirse el pensamiento y se hablan de muchos cristianismos. De hecho, Antonio Piñero también tiene un libro donde habla de los cristianismos derrotados. Y Celso también habla sobre lo mismo. Al principio estaba todo bien, todo en tranquilidad, pero después de un tiempo empezaron a haber diferentes tipos de pensamiento y hubieron choques, tanto religiosos como culturales dentro de las comunidades cristianas. Bueno, para todos es sabido que el cristianismo, o el que ganó aquí fue Pablo, se tomó gran parte del Nuevo Testamento, incluso ya es parte del canon. Y bueno, algunos dicen que dentro de los mismos evangelios sinópticos también son paulinos, ¿ya? A pesar de que se ven estas diferencias, Pablo, los textos paulinos que nosotros tenemos no son desarrollos cristológicos de Pablo, sino que Pablo escribe para resolver ciertos temas, por ejemplo en Gálatas, en Corintios, a diferentes iglesias, ¿no? Claro, por lo tanto algunos dicen que estas comunidades o escuelas, agrupaciones de personas que escribieron lo que nosotros entendemos por evangelios sinópticos son netamente paulinos. De hecho, varios filólogos y historiadores comentan lo mismo. Por lo tanto, todo lo que, no sé si todo, pero gran parte de influencia de los discípulos de Pablo o de su escuela, por así decirlo, está dentro de lo que son los evangelios sinópticos, que también es un gran tema para poder analizar sobre lo que es una cristología temprana. Los sinópticos parten desde el año 70, mezclándose ahí junto con los que son los textos paulinos, pero están ahí dentro, bueno, relativamente temprano, dándonos, como tú decías, varios títulos, tanto el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Mesías, el Hijo de Dios, y que también dentro del judaísmo cabía la posibilidad de que el Mesías pudiera ser ontológicamente divino, aunque el sentido ontológico dentro del judaísmo también cambia al pensamiento griego y el platonismo que se podría encontrar en Pablo. Hay una diferencia. Uno Por puede ejemplo, imaginar. para un judío el cuerpo y el alma eran una sola. Sí, Ya exactamente. después, Por eso esa divinización de la carne, pues viene siendo más un contexto grecorromano, ¿no? A diferencia de un judío, de la transformación que un cuerpo humano podía tener, ¿no? Si realmente claro, podría ser una divinización.